Buenos días amigos, ¿qué tal? Bueno, pues iniciamos, llevo ya pues 3/4 de hora aproximadamente, o media hora, iniciando la última etapa de este interminable camino, de este peregrinaje. Hoy es un día especial, porque no te acostarás sin aprender algo nuevo. Y bueno, hoy son 20 kilómetros, que es hasta Santiago, y hace un día estupendo para muchas personas. Está lloviendo, hace una humedad tremenda, pero bueno, es lo que es Santiago, ¿no? Y nada, de la etapa de ayer poco que contar, son todos los paisajes iguales, muchas casas y poco grave, aparte por la falta de memoria, porque no hay nada significativo, alguna foto de alguna cruz y tal, por el testimonio de los antiguos peregrinos, pero nada más. Y bueno, lo que más me llamó la atención ha sido en el albergue. Se nota que esto es Benidorm de Galicia. Hemos llegado al punto álgico de Benidorm, Galicia, o Magaluf, por ahí en Tarragona o por ahí. No sé, el que alguno sabe ya lo que es eso, ¿no? Bien, pues hoy ha sido el Cumul Sustutum. Esta noche ha sido tremenda, tremenda, tremenda. Gente a la 1 de la madrugada, gente a las 2, gente a las 3. O sea, maravilloso, ya digo. Esto es maravilloso, un peregrinaje estupendo. No han dejado dormir a nadie. La verdad es que la mayoría de la gente que ya ha entrado desde Sarriá, lo que ven aquí, y bueno, que no se me ofenda a nadie, pero no son peregrinos, son turigrinos. Vienen de turismeo, es un turismo barato. Aquí por 15 euros tienes una cama. Y nada, no puede ser que tú seas peregrino quedándote hasta bastante a la madrugada bebiendo y luego quieras hacer una etapa, realmente hacer la etapa en condiciones. Pero aparte de eso, que la gente vuelva a la 1 de la madrugada o las 2 o las 3, porque bueno, ha encartado y a nadie se le niega que se divierta un poco, que se distrae, pero luego hay que tener respeto con las personas que sí tienen unos principios, que están haciendo su camino y que tú estás en un albergue, no estás en un hotel, y entrar con silencio, o por lo menos intentarlo y dejar descansar a la gente, ¿no? Cosa que no ha sido posible, porque no han dejado descansar a nadie. Donde a mí me... Sí, no, sí, mira, mi compañero aquí de Valencia... Hola. Sí, lo está diciendo. Él no lo ha vivido, porque él ha vivido estaba en otra habitación, pero yo sí lo he vivido y nos han jodido bien, ¿sabes? O sea, me da pena porque me va a llevar ese recuerdo de la última noche de dormir en el albergue, con esa tristeza, ¿no? De darle la razón a la gente que está detestando este camino. Ya lo venía viendo desde hace tiempo y lo que más me duele es que son españoles. Que yo creía que es otra cultura y que eran más comprensibles, porque realmente ahora la mayoría somos españoles, desde Sarriá la mayoría somos españoles. Evidente que esta gente no ha venido aquí a hacer su camino ni a andar, porque es imposible, que ya digo, te acuestas a las 3 de la madrugada, aparte del alcohol que lleves encima, eso es cosa de cada uno, y tú hay que madrugar para hacer al día siguiente 22 kilómetros. O sea, no puede ser. Bueno, pues es una pena, sinceramente. Por lo tanto, mi conclusión es que no recomiendo este camino a nadie que no quiera venir de fiesta, que quiera venir a sentir lo que es el camino, andar con su intimidad interior, su tranquilidad y conociendo gente que comparte los mismos principios que tú. En tranquilidad, armonía y compartiendo buenos ratos, pero con educación y respeto hacia las personas. Cosa que en esta etapa, anoche no fue posible. Y también hay una cosa que me llama la atención, y es que el hospitalero, lo primero que me dijo que a las 11 se cerraba, y que no permitía la entrada a nadie, porque tal, que no sé qué, porque eso es un albergue, que no es un hotel, y ahí la gente no puede volver cuando quiera. Se ve que aquí es la costumbre de todo el mundo por volver de fiesta y tal. Pues no, la gente ha seguido entrando a cualquier hora, o sea, no sé cómo lo han hecho, por la ventana no han entrado. No, les dejan una clave para poder abrir automáticamente la puerta, pero como esa clave la dan, abren y cierran cuando quieren y no respetan. Ese es el problema, que no se respeta. Eso es. Esa clave, teóricamente, que te dan, hay una hora en que se desactiva y por mucho que le des, deja de funcionar.
pero se ve que no. Saben lo que pasa, que a estas alturas la gente sale por la noche y si no van a dejar a medio albergue en la calle. Es una exageración, pero es así. Y bueno, nada, estoy contento de que es el último día. El último día, todo lo contrario que me pasó en el camino a la lana, que me dio una pena cuando tuve que dejar y me volví con una tristeza. Hoy me voy con alegría. Me voy con alegría porque ya estoy cansado de sufrir en mis carnes, no dormir apenas. Y sobre todo esto, que te vas un poco desengañado de ver la actitud de la gente de esta edad, que se supone pues que tienen una educación, unos principios, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que hay. Y no voy a seguir hablando porque voy caliente, aparte de la lluvia. Y bueno, luego ya llegar a Santiago pues grabaré algo al final y haré un pequeño resumen de todos los 21 días que llevo en el camino, que hay cosas muy positivas, desde luego, pero no voy a echarlo todo para atrás. Pero este es mi testimonio personal, siento si alguien se ofende de lo que he visto últimamente, sobre todo desde Sarriá para acá. Es lo que hay, amigos. El que quiera hacer este camino, bueno, luego cuando termine la etapa voy a hacer un resumen de todos los 21 días con mis reflexiones personales. Voy a colgar porque tengo que subir y necesito los 2 palos. Venga, pues vamos siguiendo. Los que no llevan mochilita, que han venido 2 días, macho, me pasan como si fueran, joder. Estoy llegando a Santiago, me quedan unos 3 kilómetros, pero bueno, ya están las casas ahí y voy hecho polvo. Se me ha curado lo de la cadera estos días y ahora llevo la pierna izquierda casi inmovilizada. La tengo totalmente dura. El músculo tiene su desgaste ya y no puede más. Voy a ver cómo llego, como sea. Está lloviendo a mares. Al fin, que vaya final, el soñado, este de Santiago. Joder. Oh. Pero que no me rindo, que no me rindo. Estoy aquí.
Bueno amigos, pues nada, estoy aquí ya, en Santiago, y con esto voy a dar por finalizar el proyecto que inicié en 2019 a través del Camino de la Lana en 3 etapas. Primero llegué hasta Cifuentes, desde Alicante, o sea desde Sas. Fueron 400 y pico kilómetros que por enfermedad tuve que dejar. Luego el año pasado fueron 200 y pico kilómetros de Cifuentes a Burgos, y al final tuve que dejarlo en Burgos, que no terminé Camino de la Lana por motivos de logística, estaba todo reservado y me tuve que volver, y las 2 veces me volví con mucha pena, y bueno, lo he retomado ahora hace unos días, y culmino hoy aquí en Santiago. Son 500 kilómetros, 500 y un poquito, 500 y algo. En total han sido 1200 kilómetros, y por fin he culminado este proyecto que tenía tan bonito. Y bueno, pues para resumiros el tema del Camino de Santiago, diré que el Camino de la Lana fue un camino muy personal, muy bonito, difícil, pero que desde luego me llenó muchísimo más de lo que ha sido el camino francés que he cogido a partir de Burgos. El camino francés que inicié en Burgos, donde terminé de la Lana, pues lo dividiría en 3 partes. En la primera de ellas sería de Burgos a León, luego de León a Sarriá y de Sarriá hasta Santiago. Las 2 primeras partes hasta León, pues prácticamente el camino pues estaba saturado de gente, pero todavía eran peregrinos de largo recorrido y el ambiente era bastante distinto. En cuanto a una vez en Sarriá, llegar en Sarriá, pues la situación cambió mucho, porque el camino ya no es el mismo que venía siguiendo, sino sinceramente para mí el camino terminó ahí, porque ni el ambiente era el mismo, la gente en realidad no vive el camino, o sea, vienen de fiesta, vienen a un turismo barato, las comidas son menos de 14-15 euros, y vienen pues a literas que les cuestan lo mismo, ¿no? 12, 13, 14, 15 euros. Y es evidente que el ambiente pues ha cambiado. Es una gran decepción, bueno, decepción. Ya me habían hablado de este camino, pero lo he comprobado con mis propios ojos de que a partir de esa realidad no merece la pena. Esta es mi opinión personal. Por esto no le quiero decir a nadie que no lo haga, es mi conclusión personal, mi experiencia personal, y nada, que cada uno viva su camino, cada persona lo vivirá a su manera. Para mí ha habido todo, bueno, malo, regular, malos momentos, ha habido malos momentos en que estuve a punto de abandonar, todo ello por el ambiente de los albergues. No me identifico con este tipo de peregrinaje. Hay albergues que son en fin, no merece la pena ni nombrarlos. Hay otros que están bien, que es lo que menos me ha gustado del camino. Y nada, con esta foto de fondo de la Plaza Lopradoiro, en un día tan lluvioso, no podía ser menos aquí en Santiago de Compostela. Y me despido de vosotros y gracias por que hayas seguido mis rutas y mis quehaceres por aquí. De todas formas, cada camino tiene un caminante y cada caminante vivirá su propio camino. Para otros será muy positivo, para mí siempre es positivo, aunque no me haya convencido del todo. No me he emocionado en este camino, ni estoy emocionado ahora. Simplemente estoy satisfecho de haber cumplido mi objetivo que inicié en el 2019, y que por otros factores, ya sabéis, no pude terminar. Acabo de recoger la Compostela. Me han dado un certificado de kilometraje. Estoy empapado. Pero empapado, hoy la etapa ha sido durísima por motivos del agua y porque llevo un pie medio arrastrado. En fin, amigos, voy a ver si consigo un taxi de alguna manera que me lleve al hotel a que me cambie, porque estoy helando. Y bueno, es una pena que esté lloviendo, aunque haga tradición en Santiago de Compostela, porque no se puede disfrutar bien de esta plaza, que es una maravilla, ¿no? Voy a ver si cojo el taxi, que me lleve al hotel, que me cambie y pueda irme a comer a algún sitio. Y nada, pues nos vemos. Y gracias por estar ahí. Un saludo a todos.